Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan en esta sala de Zoom, así como a quienes nos siguen en las redes sociales, Casa Abierta RD, esta especial transmisión en vivo que se hace también en Facebook. Saludos también a quienes van a ver esta sesión educativa tras ser colgada en el canal de YouTube de Casa Abierta. Gracias a todos y todas por su compañía. Estará con ustedes Catherine del Rosario, parte del talento humano de Casa Abierta. Es un grato placer acompañarles en esta sesión educativa que cada viernes desde hace 4 años realizamos para aportar a la promoción de prácticas de estilos de vida saludable, con especial énfasis en la salud mental. En esta semana continuamos con la campaña Viva la Vida, yo cuido mi salud mental. Casa Abierta ha organizado en este mes de noviembre una serie de actividades que nos invitarán, como siempre, a la reflexión, el análisis y la información educativa. En estos temas vinculantes a las relaciones familiares, como el que tendremos en la sesión del día de hoy, la prevención de la violencia, entre otros temas, cada uno con especial atención al cuidado de la salud mental, que es nuestro pilar. La pasada semana reflexionamos en relación a la masculinidad positiva de la mano con el doctor Luis Vergés. Les invitamos a quienes no pudieron acompañarnos y les interesaría ver este contenido, visitar nuestro canal de YouTube Casa Abierta RD para disfrutar de este y otros temas de interés. En el día de hoy contamos con una compañía especial quien acompañará la reflexión, el análisis y las informaciones en torno al tema que nos convoca, ramas cortadas, la ruptura familiar. De la mano con nuestra facilitadora, la licenciada Luz Marina Cortázar. Ella es psicóloga clínica y terapeuta familiar y de pareja, MA de la UCSD. Luz Marina tiene 14 años siendo directora ejecutiva del Instituto de la Familia, ha impartido docencia en diferentes universidades, es conferencista, ha escrito y publicado diferentes artículos relacionados con la familia, imparte también talleres para padres y madres y para empresas, tiene una especialidad en abuso infantil y es certificada en disciplina positiva para padres y madres. También cuenta con una especialidad en mindfulness. Agradecer a Luz Marina la acogida positiva de participar en esta sesión, que tiene la propuesta de colaborar en la comprensión en relación a qué es la ruptura familiar, informaciones claves sobre este tema que sirvan como elementos de protección en el cuidado de la salud mental. Muchísimas gracias, Luz Marina. Adelante. Buenas noches a todos y a todas. Para mí es un gran honor que hayan pensado en mí para esta facilitación del día de hoy y también pues agradecerles esa confianza y nada, yo veo que ustedes están celebrando también su 49 aniversario, así que eso es grandísimo saber que en República Dominicana tenemos esa institución con tantos años y que precisamente el trabajo fundamental es trabajar por la salud mental y la salud familiar y todo lo que tiene que ver con prevención. De hecho, yo soy una
voy a decir, empedernida, pudiéramos decir, que le gusta mucho el tema de prevención. Y porque yo pienso que cuando nosotros prevenimos, pues yo creo que se evitan mayores situaciones difíciles. Entonces, me encanta facilitar, me encanta poder brindar a las familias realmente no soluciones, pero sí abrirles el camino para que puedan encontrar soluciones a sus dificultades. Bien, Katherine, ¿ya puedo abrir pantalla? Sí, así es. Ok, ok. Muy bien. Ramas cortadas, la ruptura familiar. Realmente ustedes ven esa imagen allí de un árbol. ¿Por qué la metáfora del árbol? La metáfora del árbol porque la familia es un árbol. Cada uno de sus miembros es una rama de ese árbol. Entonces, el tema de hoy, precisamente que tenía que ver con la ruptura familiar, quisimos ponerle o quise ponerle ramas cortadas. Como ustedes pueden ver, ese árbol sigue siendo el árbol, el mismo árbol sigue siendo. Sin embargo, no es, el árbol no queda igual después de que se le cortan unas ramas. El árbol queda diferente. De hecho, no se ve como muy agradable a la vista. Entonces, lo mismo pasa en la familia cuando se le corta una rama a esa familia. La familia no es igual. La familia sigue funcionando porque puede seguir funcionando. Sin embargo, no es igual. ¿Qué es una ruptura familiar? La separación física o emocional que se da dentro de la familia. Puede darse por separación, por divorcio o por muerte. Fíjense, la sociedad cambia. Yo pudiera poner al revés. Primero poner el cuadro de cambia la familia, porque si cambia la familia, cambia la sociedad, pero también si cambia la sociedad, cambia la familia. O sea, es una relación porque se habla de que la familia es la célula de la sociedad, pero también la sociedad, cuando se producen cambios a nivel de sociedad, pues como la sociedad la formamos todos y todos tenemos una familia, pues entonces cambia también la familia. Pero también cambia la estructura. ¿Por qué cambia la estructura? Porque al romperse al cortarse realmente una rama de ese árbol familiar, como ustedes pudieron ver en la imagen anterior, cambia esa estructura. Ya ustedes no ven todo ese tronco con todas las ramitas y todas las hojas, sino que ya vemos ramas, pero que están cortadas y entonces se ve diferente. Por lo tanto, toda esa estructura del árbol familiar cambia totalmente. Porque, por ejemplo, puede ser que se haya ido el padre o se haya ido la madre o se haya ido un hijo o se haya ido, si vivían juntos, cuando se pierde a la abuela, cuando se pierde cualquier miembro de la familia, la estructura de la familia cambia. Por lo tanto, si cambia esa estructura, pues también cambian los roles. Fíjese que cuando hay una separación, un divorcio o una muerte, los roles empiezan a cambiar, es decir, ya incluso los hijos pueden ejercer un rol que de hecho no les corresponde, pero que lo tienen que ejercer. La mamá si es el padre el que se abandona, el que se va, entonces también la mamá tiene que jugar un rol diferente. Siempre dicen, es que mamá tiene que ser de papá. No,
mamá no puede hacer la función de papá porque mamá es mamá. En el rol, mamá tiene que seguir siendo mamá. Lo que sí va a cambiar es lo que voy a hablar ahora, que son el cambio de las funciones. Inmediatamente que mamá, por ejemplo, se queda sola, que lamentablemente tenemos que decir que en República Dominicana hay un gran número de hogares donde realmente son manejados por solamente la mujer. Entonces, se cambian las funciones. Entonces, sí, mamá tiene que hacer la función de papá o papá tiene que hacer la función de mamá o muchas veces los hermanos también tienen que hacer la función que hacía mamá o que hacía papá. Entonces, por ende, se van Familiares. cambiando las funciones. También se cambian las costumbres, porque probablemente se tenía una costumbre y cuando se cambian las funciones, se cambian las costumbres de ese ambiente familiar. Entonces, si cambian las costumbres, cambian las tradiciones. En las familias y en las sociedades, las tradiciones son muy importantes y no deberían cambiar. Sin embargo, lógicamente, cuando se producen estas rupturas familiares, pues muchas de esas tradiciones empiezan a cambiar. Entonces, no es que no, porque pueden variar, quizás se modifican, hacen, pero ya esa tradición no era la misma, ¿ya? Por ejemplo, vamos a decir, mamá era la que siempre preparaba una cena de Navidad. Y entonces ya no es lo mismo la cena que preparaba mamá de Navidad que la cena que prepara ahora papá o al revés, ¿va? O que prepara cualquier miembro de la familia. Entonces, o la abuela, por ejemplo, la abuela era la que preparaba el dulce, el postre, y al no estar abuela dentro de ese ambiente, ese entorno familiar, pues entonces la tradición cambia porque ya no se hace el dulce o si se hace el dulce es un dulce diferente, no es el mismo que hacía la abuela. Entonces ahí se cambia la tradición. Como ustedes pueden ver, la familia es un sistema y como sistema, cualquier cosa que le pase a cualquier miembro de la familia afecta a los demás miembros. Entonces, cuando pasa esto que acabamos de hablar, por ende, todo cambia, le afecta a cualquier miembro de la familia. Y vamos a ver lo que sucede. Según la Junta Electoral en el 2019, se realizaron en República Dominicana 316,000 matrimonios y hubo 140,000 divorcios. Eso es una cantidad bastante grande. En el 2020, cuando hubo el COVID, la pandemia, por el encierro, pues esas cifras disminuyeron. Sin embargo, sí aumentaron los conflictos porque realmente ese encierro lo que hizo, lamentablemente no se podía salir, pero lo que sí hizo es que las familias, los hogares donde había conflictos por violencia intrafamiliar, por diferentes razones, infidelidades, todo esto, eso hizo que se disminuyeran tanto las tasas de matrimonio como las tasas de divorcio. Sin embargo, en el 2021, no tengo las cifras exactas, pero yo sí sé, incluso por el trabajo que realizo, pues sí nos damos cuenta que en el 2021, pues las tasas volvieron otra vez a aumentar. Entonces, ¿qué pasa con los divorcios o las separaciones? Sobre todo esos divorcios, cuando son con una alta conflictividad,
es un riesgo de bienestar para los hijos. ¿Por qué? Porque lo que sucede, la consecuencia de esa ruptura familiar que se da, ya sea por separación o por divorcio o por muerte también, pero vamos a hablar ahora específicamente de divorcio o separación. El comportamiento de todos los miembros, de hecho, cambia, porque muchas veces, y la mayoría de las veces, la mamá tiene muchas frustraciones y no sabe cómo manejarlas. Entonces, por ende, ese comportamiento que ella tiene, que puede ser un comportamiento agresivo o un comportamiento que tiende por la ansiedad y las preocupaciones, tiende a deprimirse. Entonces, los hijos también tienen comportamientos diferentes. Los hijos se afectan con estas separaciones, estas rupturas, se afectan. Los chicos puede que se tornen un poco más activos de la cuenta o por el contrario, pueden tener comportamientos depresivos, desarrollan mucha ansiedad, desarrollan, bueno, vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que sucede con estos hijos cuando se producen esas rupturas familiares. Lógicamente, las emociones se exacerban y entonces tampoco muchas veces la persona que queda, ya sea papá, ya sea mamá, ya sea abuela, abuelo, quien sea que se quede a cargo de esta familia, realmente puede tener reacciones emocionales. Y de hecho, estamos tratando de darle un mayor interés al manejo de las emociones porque eso tiene mucho que ver realmente con nuestra salud mental. Entonces, y no estamos, la mayoría venimos con, heredamos, vamos a decir, de nuestros ancestros, comportamientos que realmente en estos momentos no nos sirven. Nosotros estamos tratando de poder reaccionar emocionalmente de una manera positiva, no de una manera negativa. Nos están exhortando, de hecho, en todo lo que vemos, a que se pueda expresar las emociones. Porque anteriormente, de hecho, los papás y las mamás a los hijos varones, por ejemplo, les decían, usted no puede llorar, porque usted es un hombre, usted no puede llorar. A las niñas, por ejemplo, también cuando se enojaban, ustedes no se pueden enojar, usted es una niña. Entonces, eso hace que los niños, pues lógicamente, repriman su emoción y entonces eso trae como consecuencia un comportamiento totalmente dañino para la salud mental, no solamente de la persona que no puede expresar la emoción, sino que también para todos los que tiene a su alrededor. Y por supuesto, las consecuencias psicológicas, porque la vida la empiezan a percibir de manera diferente cuando hay esas rupturas. Y de hecho, la vida es diferente, porque ya sea mamá, ya sea papá, ya sea un familiar que falleció, ya no está dentro de ese núcleo familiar. Entonces la vida la empiezan a ver de una manera diferente y cada miembro de la familia también lo empieza a ver diferente. Entonces eso tiene repercusiones a nivel de la salud mental bastante delicadas. También el divorcio o la separación, incluso hasta la muerte también, depende del ciclo vital de la pareja. La pareja tiene un ciclo vital. Primero, la pareja, las voy a mencionar, no las vamos a explicar porque eso tendría que ser otro curso, otro tallercito. Pero, por ejemplo, el ciclo empieza
con el noviazgo. Hoy día realmente no se da ese proceso de noviazgo. Entonces, fíjese que ese es un cambio que se ha producido a nivel de sociedad. Entonces, por lo tanto, todo lo demás que hablamos anteriormente también cambia. Pero luego, si es el tradicional, entonces viene la etapa del noviazgo. Luego viene cuando ya deciden que quieren formar familia, pues entonces viene la etapa del matrimonio. De hecho, esa transición de noviazgo a matrimonio puede producir crisis, porque anteriormente, pues cada uno estaba viviendo en su propia casa y no tenían como casi ninguna dificultad. Las dificultades eran mínimas porque no estaban bajo el mismo techo y cuando están bajo el mismo techo, por lo tanto, se pueden producir crisis porque está el periodo ese de adaptación. Pero resulta que después de la que viene el matrimonio, entonces llegan los hijos. Entonces, esa transición de estar solos y luego tener hijos también produce una crisis. Luego, cuando tienen hijos adolescentes, también se produce una crisis. Cuando tienen jóvenes adultos, también se produce una crisis. Y cuando esos hijos se van, también se producen crisis, tanto para los padres como para los hijos. Y lógicamente, luego, cuando los hijos se van, pues viene la etapa del nido vacío y luego viene la vejez y luego pues la muerte. Pero durante todo ese ciclo vital de la pareja, cuando se produce un divorcio o una separación, cada miembro de la familia vive ese divorcio o esa separación dependiendo del ciclo vital en que esté. Entonces, no es lo mismo cuando unos padres se separan con unos niños muy pequeñitos que con unos niños más grandecitos que ya están en etapa escolar o con un adolescente o con un joven adulto mayor, incluso cuando ya los hijos están casados y se produce alguna ruptura, también eso, dependiendo, lo manejan de acuerdo a esa etapa de desarrollo en el que estén. Entonces, como bien podemos ver que de todas maneras, en todo el ciclo vital, estas rupturas y separaciones afectan el sistema familiar. Aquí era la parte que, wow, esa última parte de allí no la puedo ver, déjame ver. Ok, no importa. La ruptura, ¿cómo incide una ruptura familiar en los hijos? Fíjese, ¿cuáles son los factores que inciden? Por ejemplo, si la ruptura fue por y se produce, lógicamente, con estas rupturas, una situación financiera, entonces la consecuencia es que en ese sistema familiar, en ese árbol familiar, se produce inseguridad por la escasez, por la pobreza que pueda tener, ¿ok? Puede causar pobreza. Cuando es por un comportamiento violento, donde existe la violencia intrafamiliar, violencia entre la pareja, lo que sucede con los hijos es que pueden tener comportamientos antisociales. Cuando digo comportamientos antisociales, no es que no quieran compartir, sino con otras personas, con otros jóvenes, sino más bien comportamientos como robos, como incluso entrar en pandillas, entran en drogas y alcohol y por lo tanto también viene mucha inseguridad. Luego,
si es por infidelidad, ¿cómo incide eso en los niños? Pues a los niños les crea mucha inseguridad porque ellos ven que en ese hogar lo que se produce es esa infidelidad donde papá o mamá, cualquiera, tiene otras relaciones paralelas. Entonces, eso produce en los niños mucha inseguridad y por ende tienen un comportamiento agresivo. También cuando, por ejemplo, la separación, la ruptura se da por el maltrato infantil, cuando alguno de los miembros está maltratando de manera muy seguida al niño, entonces alguno de los dos toma la decisión de que vamos a separarnos. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia que esto genera en los hijos? Una baja autoestima, empiezan a no sentirse seguros de ellos mismos, empiezan incluso pueden, cuando digo se va a la calle, estamos hablando de niños que empiezan a romper los límites, a violar los límites que mamá ha puesto, incluso niños pequeños que, por ejemplo, ya se quedan en casa, pero tienen con alguno de los miembros, pero tienen tendencias a salir y sin pedir permiso, se van para la calle y puede haber también deserción escolar por eso. Luego tenemos el otro factor que es la migración. Cuando muchas veces es papá que migra a otro país para ver si puede mejorar su situación económica. Otras veces es mamá, pero muchas veces son los dos que se van y dejan los hijos con los abuelos, con los tíos, hasta con vecinos, lo que sea. Y lo que sucede con los niños es que como les hace falta esa figura de autoridad que eran papá y mamá, porque ellos no ven a la abuela o a los tíos o al vecino, no lo ven como esa figura de autoridad. Para los hijos, las figuras de autoridad son papá y mamá. Entonces, cuando no ven esta figura de autoridad, pudieran caer en lo que se llama libertinaje. Es decir, ellos no obedecen a los abuelos o no obedecen al tutor que esté a cargo y lo que hacen es que deciden hacer la vida como ellos quieran porque no tienen esa figura de autoridad. Como ustedes pueden ver, una ruptura familiar, las consecuencias que se producen en los hijos son bastante grandes. Entonces tenemos que tratar y trabajar precisamente para unir a estas familias. Aquí un poco es lo mismo que dije, lo que se produce, las consecuencias de una ruptura de cualquier tipo. Si es por la situación financiera cambia, da pobreza, inseguridad. Las redes sociales. ¿Qué pasa cuando, porque ahora lo estamos viendo, por eso lo quise poner allí con las redes sociales, porque cuando no hay ruptura, y esas redes sociales nos están arropando, cuando hay una ruptura, en las redes sociales son la forma de evitar el dolor. Entonces, a través de la búsqueda de esas redes sociales, se evita el dolor de la situación que está viviendo, pero entonces lo que produce es un alejamiento. Y si es por infidelidad, ya lo hablamos, inseguridad y la migración también produce mucha inseguridad. Cuando se da una ruptura familiar por muerte, el sistema familiar se desequilibra totalmente. Si ustedes han tenido alguna ruptura familiar por muerte y han tenido esa experiencia al inicio de ese fallecimiento de esa persona,
la familia completa se desequilibra, el sistema familiar se desequilibra. Entonces viene un periodo de desadaptación porque no pueden adaptarse a vivir sin ese miembro que falleció. Lógicamente hay desorganización. Sobre todo, fíjese, estoy hablando cuando muere papá o cuando muere mamá. Y lógicamente no quiero ni pensarlo cuando muere papá y mamá al tiempo. Entonces, el sistema completamente se desequilibra, los chicos están completamente desadaptados y la desorganización es tremenda. Pero podemos ver que cuando muere mamá, por ejemplo, el papá le cuesta mucho trabajo como encaminarse y seguir el ritmo que se llevaba anteriormente. Pasa lo mismo con mamá, aunque mamá, como tiene al cuidado de sus hijos, es más probable que la mamá pueda lograr la adaptación un poquito más rápido, ¿ok? Y lógicamente que se producen cambios en los roles, como habíamos hablado anteriormente, pero en este caso cuando muere mamá o cuando muere papá, pues alguno tiene que ejercer el rol que ejercían ellos. Muchas veces tiene que ser el hijo mayor, casi siempre cuando mueren los dos o cuando muere alguno también puede suceder. eh, el hijo mayor asume mucha responsabilidad y que esa responsabilidad no le toca, pero muchas veces mamá o papá, sin darse cuenta, le dan el permiso para ejercer ese rol y eso es caótico dentro del sistema familiar. También va a depender mucho todo esto del tipo de muerte, porque no es lo mismo tampoco una muerte natural por enfermedad que una muerte por accidente. No es lo mismo una muerte por un asesinato y no es lo mismo una muerte por suicidio. Entonces, toda esta ruptura familiar, dependiendo también del tipo de muerte, entonces ese desequilibrio, esa desadaptación, esa desorganización se va a producir de una manera diferente. De hecho, es mucho más, dijéramos, no es que más fácil, porque cuando la persona muere, muchas veces dicen, no, es que tú ha pasado mucho tiempo, tú no has superado ese duelo. No, es que ese duelo por lo regular no es que se supere. Uno aprende a vivir sin esa persona, pero per se el duelo no se supera, ¿ok? Entonces, no es lo mismo o sea, una muerte por suicidio es tremendo para todo el sistema familiar. Y bueno, todas las muertes, pero cuando es por suicidio, se producen muchas mayores eh, eh, situaciones de salud mental dentro de ese sistema familiar. ¿Cuáles son las funciones de la familia? Las funciones de la familia es satisfacer las necesidades afectivas. De hecho, cuando un niño nace, inmediatamente se lo ponen a la mamá aquí y ese niño siente mucha paz, mucha seguridad, ¿ok? Si dejamos un niño abandonado sin que nadie lo atienda, él se muere. Porque no, y no es solamente que se muere por la falta de alimento, es por la falta de afecto también. Que de hecho, los niños, cuando no reciben el afecto de mamá y de papá, entonces se tienen muchísimos problemas a nivel de comportamiento. Entonces, una de las funciones de la familia es satisfacer, aparte de las necesidades físicas que estamos hablando, de casa, comida, ropa, colegio, todo eso,
son las necesidades afectivas. Es súper importante desarrollar ese apego que es indispensable para el desarrollo de cualquier niño. Facilitar el desarrollo de la identidad. Claro, un niño cuando nace dentro de un hogar mm, ya desarrolla ese sentido de pertenencia. Somos de la familia Cortázar, ¿ok? Entonces, la familia Cortázar, entonces ya esa identidad se va desarrollando a través de nosotros, los adultos, los padres, cómo le ayudamos a ese niño a que se sienta identificado con esta familia, ¿ok? Permitir el crecimiento y la autonomía. Muchos padres, y yo sé que no lo hacen por maldad, ni mucho menos, pero simplemente es porque no tienen el conocimiento, que no les permiten a los niños el crecer y ser autónomos. De hecho, hay muchos padres que no les permiten a niños ya grandecitos hacer cosas que los niños tienen la capacidad de hacerla y no se lo permite por muchos temores que tienen. Entonces, por ende, los niños no desarrollan también su autonomía. Todo se lo resuelven, absolutamente. Entonces, claro, son los niños que cuando llegan al colegio, incluso les va mal en las clases y tienen problemas a nivel también de los niños. Hay muchos niños, por ejemplo, cuando les hacen bullying, que cuando vamos a ver qué es lo que pasa en ese familiar de ese niño al que le hacen el bullying, no le permitieron tampoco a ese niño crecer, defenderse y ser autónomo. Entonces, eso hace mucho daño. De hecho, también en el niño que hace el bullying, o sea, cuando hablamos el bully, es también muchas veces no le permiten ese crecimiento y esa autonomía, pero cuando llega la hora de la hora en el colegio, entonces por el miedo y la inseguridad, entonces agrede. Otra función de la familia es promover la socialización. Yo sé que en estos momentos en que hay tanta inseguridad en el país, pues a los padres nos da miedo que los hijos socialicen y que salgan a la calle a juntarse con otras personas. Pero también tiene mucho que ver que muchos padres no llevan a los hijos al colegio y es importantísimo para la socialización, para su desarrollo. Entonces, promover la socialización con este tema de la pandemia, realmente muchos padres se quedaron como con eso impregnado y no les permiten a los niños socializar con otros niños. Y eso está causando también mucho problema, porque claro, los niños están encerrados y ¿qué van a hacer encerrados en cuatro paredes si tienen que desarrollar una serie de habilidades para poder enfrentar todas las situaciones en el futuro y cuando sean jóvenes y sean adultos? Entonces, tenemos que ayudar y promover en los niños la socialización y, lógicamente, promover el aprendizaje. Y en eso también estamos teniendo algunas dificultades porque pues eso, muchos papás por cualquier tema hacen que los niños no vayan a la escuela, que porque si ellos tuvieron un problema o porque si se les hizo tarde a ellos para llevarlos al colegio, entonces los dejan en casa. Y eso hace mucho daño y forma parte, estamos siendo, en cierta forma, estamos siendo negligentes y no estamos cumpliendo con nuestras funciones como familia. A modo de conclusión, la mayoría de las rupturas familiares se dan por los divorcios o separaciones. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que se dan por migraciones y por muerte. La vulnerabilidad de los niños, de los hijos,
y de las hijas y la vulnerabilidad de los derechos de la niñez. Estamos vulnerándolos. Es necesario que los profesionales y entidades gubernamentales apoyen en la crianza positiva y en fortalecer las relaciones de pareja. Fíjese, yo pienso que sí, yo creo que el trabajo que se hace en Casa Abierta, el trabajo que hacen muchos psicólogos, muchos terapeutas, es precisamente el de fortalecer las familias. Y parte del trabajo que hace también la iglesia con el tema del sínodo que ha hecho el Papa Francisco también es fortalecer, le ha dado mucha apertura a las familias para que también intervengan en este proceso del sínodo para que puedan tener mejores soluciones para el fortalecimiento de la familia y por ende el fortalecimiento de la sociedad. Entonces, yo sí pienso que tenemos que darle mayor importancia al tema de crianza positiva y de fortalecer las relaciones de pareja, porque hoy, sobre todo, digo, la relación, como estamos hablando de rupturas que nos se dan por el divorcio, las separaciones, tenemos, yo creo que parte de la misión de nosotros, los que estamos en este camino de la psicología y de terapia, ayudar a las familias, es fortalecer las relaciones de pareja. Por lo menos yo en mi trabajo, en mi consulta privada, trato de que cuando vienen las parejas porque tienen algún conflicto, hago todo lo posible porque esas parejas realmente puedan encontrar, valga la redundancia, un punto de encuentro para que puedan realmente fortalecer su relación de pareja. Porque como vemos, y aunque no tengo la estadística, pues, pero sí se producen muchos divorcios. Y yo pienso que se producen también muchos divorcios porque en nosotros, la verdad, la sociedad ha cambiado y entonces todas estas costumbres y estas tradiciones que se tenían han ido cambiando y por ende, entonces no se dan las cosas como tienen que darse y se producen esas rupturas. Y es importante, pues, que fortalezcamos ese sistema familiar. Y yo creo que en general aquí también casi todos los terapeutas estamos en esa vía de precisamente fortalecer a las parejas para que puedan ser familias funcionales. No existe la familia perfecta, solo existe la posibilidad de perdonar. Quiero dejarles esta frase, que la interioricen y que realmente la lleven a su corazón, porque pienso que sí, las familias perfectas no existen, pero dentro del sistema familiar siempre tenemos la oportunidad de perdonarnos. Y el perdón no es incluso para la otra persona, el perdón es para nosotros mismos, para podernos liberar de esa situación, de ese nudo que de una manera u otra se forma dentro de nosotros y no nos permite realmente fortalecer la familia. La repito, no existe la familia perfecta, solo existe la posibilidad de perdonar. Yo soy Luz Marina Cortázar, maestra en terapia familiar y de pareja. Y bueno, estoy aquí a la orden. Ese es mi correo electrónico. Y ahora sí quiero que se abran pues los micrófonos para que haya una interacción y si hay preguntas, con mucho gusto. Excelente, muchísimas gracias, Luz Marina.
Agradecemos infinitamente por los valiosos análisis y reflexiones que has expuesto. Luz Marina abordó de una manera muy interesante el tema de la ruptura familiar relacionada con esos factores físicos y emocionales, ¿verdad?, que están ahí presentes. Explicó desde distintas causas de rupturas y de manera muy detallada los efectos y los cambios asociados a esas ramas cortadas, desde el plano del comportamiento, el plano de las emociones, el plano psicológico, y reflexionó sobre las funciones de la familia y el valor que tienen esas funciones para el buen desarrollo de cada miembro de la familia. Entonces, ahora vamos a invitarles a ustedes a el diálogo, a compartir a través de micrófono o en el chat sus inquietudes, comentarios, agradecimientos para Luz Marina. Los micrófonos son de ustedes en este momento. Vamos a ver qué dicen, qué comentan. Muy buena, excelente, dice Laini, Luz Marina. Excelente el trabajo, más felicitaciones. Bueno, no es que yo recibo esas felicitaciones con mucho amor, pero me gustaría, porque la verdad es que si hay personas que no están de acuerdo con lo que yo dije, eso me parece fantástico, porque yo creo que cuando no estamos en acuerdo, pues podemos incluso discutir y ver qué cosas, porque eso nos ayuda a crecer. Así es, así es. Vamos a ver, vamos a motivar el debate. Dice Melissa, me pareció que abordó el tema de una manera súper profunda, aunque tuvo poco tiempo, abarcó muchas cosas. Muy bien, hay unas manos levantadas. Tenemos a Juana Gil. Adelante, Juana. ¿Me escuchan? Ahora sí, Sí, ¿me así escuchan? es. Muy Sí. bien. Entonces, mi pregunta es con respecto, perdón, yo soy Juana Gil, soy psicóloga clínica y no tengo muchos conocimientos sobre la terapia familiar y me gustaría saber cuáles son los tipos de familias que existen. Sabemos que hoy día la familia está muy fragmentada y hay realidades que tienen que ver con nuevas formas de hacer familia y me gustaría que la expositora hablara un poquito acerca de eso, si es tan amable. Claro que sí. Mira, hay muchos tipos de familia, o sea, ahí está la familia monoparental, que es la familia que simplemente está formada por un padre y un hijo, o una madre, un hijo, o abuela y uno. Siempre es un solo adulto y un niño, ¿ok? Entonces, esa es la familia monoparental. Pero también existe las familias extendidas, porque viven dentro del mismo sistema familiar, viven, por ejemplo, eh, viven el abuelo, la abuela, los tíos, entonces es una familia formada bastante grande. Hay familias que se les llama las familias como huésped, ¿no? Es decir, porque el papá precisamente viaja mucho, entonces, o la mamá, y entonces vienen por temporadas a la casa. O sea, te podría decir que hay un montón más de familias y hoy día, precisamente por los cambios y la apertura que realmente ha tenido la sociedad, pues las familias independientemente si la familia no está casada bajo el vínculo de un matrimonio, ya sea por una ceremonia, ese matrimonio, esa unión es válida y esa familia es una familia normal, pero también hoy día, como estamos viendo, de familias heterosexuales y familias homosexuales, siguen siendo una familia, independientemente de que tengan esa preferencia. Entonces, y el comportamiento como tal de la familia, el funcionamiento de la familia, independientemente del tipo de familia que sea,
va a ser siempre el mismo, va a ser siempre el mismo. De los problemas que se presentan dentro de todo este tipo de familias es siempre el mismo. Y en terapia, por supuesto, en terapia familiar se trabaja, tú estabas diciendo, Juana, que no conoces de terapia familiar, pero fíjate que sí, uno trabaja con todo el sistema familiar dentro de una sola sesión, pero uno también puede trabajar con un solo miembro de la familia, pero trabaja también todo el entorno familiar. Sí, disculpen, tengo una situación con mi internet y ahora no puedo ampliar la pantalla y tenía la mano levantada, pero tampoco pude trabajar lo de la mano levantada. Voy a salir por un instante y luego voy a retornar para poder solucionar eso en caso de que aparezca todavía así. Muchas gracias, excelente explicación. Muy bien, gracias. Bueno, Luz Marina, comenta Julio que le gustó lo de la frase de que no existe la familia perfecta y él pregunta que si existe alguna sugerencia para trabajar el perdón. Bueno, claro que sí, eso primero tiene uno que hacer como una reflexión sobre uno, ¿no? Más que el perdón para la otra persona, es hacer una reflexión sobre uno mismo. ¿Qué significa lo que sucedió con esa persona? Y hacer una reflexión de cuál es la importancia o qué tan importante es para mí realmente poder sentirme en paz, porque yo creo que esa es parte de las sugerencias que yo puedo hacer, pero hay todo también, hay toda una gama de formas en las que uno puede perdonar. No necesariamente tiene uno que tener el contacto directo con la persona con la que tuvo la situación y uno quiere perdonar. Uno puede perdonar desde su mente y desde su corazón. Entonces, pero tiene que ser no el perdón que uno dice, ay, perdón, y mañana vuelvo y repito lo mismo, sino que tiene que ser un perdón real, ¿no? Que te llegue, que te toque en lo más profundo de tu ser para que tú puedas lograr realmente esa paz que se necesita. Así es, así es. Bueno, vamos a pasar entonces a María Michelle, que tiene la mano levantada. Buenas noches, como bien dijeron, mi nombre es María Michelle. Quiero preguntar si es válido que, por ejemplo, dos hermanos duraron muchos años, digamos como 7 años de enemistad. Entonces, ya luego como que después de esos 7 años hacen, o sea, se perdonan, digamos así, pero se perdonan por un encuentro familiar, pero no hablan de lo sucedido anterior, sino como que siguen hablando normal, como que nada pasó. Eso es sano, no hablar lo que pasó en los anteriores años. Mira, eso va a depender mucho realmente de cómo, si ellos se hablan y la relación se reanudó y no tienen el conflicto, yo creo que es válido. Pero tú tienes razón, María. Sí es importante que dentro de ese perdón que cada uno dijo que se perdonó, pues tuvieran una conversación acerca de lo que pasó, pero no es tan necesario si ellos realmente, porque de pronto esa conversación que van a tener acerca de los problemas que hicieron que ellos se separaran, vuelvan otra vez como a aflorar y entonces pudieran volver otra vez a lo mismo. Si en este momento esas dos personas, esos dos hermanos, están teniendo una relación sana, una relación donde se conversan, donde interactúan, donde se tratan bien, yo creo que es válida.
Muchísimas gracias. Siempre. Muy bien, pues continuemos. Dice Juana en el chat, en cuanto a fomentar la confianza en nuestros hijos, debemos ayudarlos a establecer metas, que sus errores no los hagamos tan grandes, solo ayudarlo a que esto sirva de aprendizaje para ellos y acompañarlos en nuevas decisiones, sabiendo que nunca podemos ordenar, más bien sugerir. Así es. También dice Ana Guzmán, estoy en proceso de divorcio, tengo 11 meses separada de mi expareja, pero actualmente yo no soy quien tiene la custodia de los niños, yo soy quien los tiene los fines de semana y si papá los tiene en la semana, porque si mamá es quien los cuida desde que nacieron y yo trabajo tiempo completo de lunes a sábado, pero esto hace que la niña muchas veces me rechace y siento que los niños ven a su abuela como su mami. No siento que ellos me vean como su mami, aunque si me llaman mami, si me llaman mami. Esto me hace sentir mal, no creo que sea una buena madre y me causa mucha ansiedad. Esta situación, tengo 26 años y mis niños tienen 5 y 4 años. Bueno, le decimos a, ¿cómo es que se llama la Ana, persona? Ana, ok. Le decimos a Ana que es importante que haga un proceso de terapia, que vaya, porque yo creo que la misma situación ha hecho que no se sienta buena madre. Y usted, yo creo que usted no es, y no es porque yo se lo diga, porque no la conozco, ¿ok? Y no tendría ni siquiera derecho a decirle que es buena o mala, ¿ok? Sin embargo, pienso que usted ha hecho lo que ha tenido que hacer y es probable que la niña la rechace porque no sabemos todo lo que de una manera u otra hablan con la niña, tanto usted como su expareja, tanto la abuela, no sabemos. Entonces, eso puede producir en la niña porque está teniendo una imagen de mamá que tal vez no es la correcta. Y mamá tiene yo diría que el deber de demostrarle todo ese amor que tiene hacia ella para que la niña vaya viendo que mamá es mamá. Como le decía, hay veces que es mamá la que se queda con los hijos, otras veces es papá, pero igual los dos tienen que sanar el conflicto que tengan por el bien de los hijos y no tienen que tratarse como amiguitos y darse abrazos y besos como pareja, pero sí tienen que tener una buena relación como padres. Entonces, por eso mi sugerencia es que haga un proceso de terapia. así es, así es. Vamos a escuchar entonces a Melissa García, que tiene su mano levantada. Sí, mire cuál es, por ejemplo, mi problemática de manera personal. Yo, siempre me he criado con mis abuelos porque mi mamá y mi papá, después que se divorciaron, ellos nos dejaron a mi hermano y a mí, por ejemplo, nada más éramos mi hermano y yo. Después nació mi hermanita, pero nos dejaron prácticamente a nosotros a cargo, en mi caso, y el de mi hermano, de mis abuelos maternos y paternos. Entonces, ¿qué pasa? En este momento, como que ya pasaron los años y yo me pongo a ver que yo no es que yo no quiero a mi mamá, pero hubieron muchas cosas que ella ha hecho que no están bien porque es muy conflictiva, en la que yo digo que entre más lejos yo la tengo a ella, como que más la quiero porque entiendo que estar cerca de ella me causa un problema emocional por la forma en la que ella es. Y yo siempre he querido saber si soy yo la que estoy mal en ese aspecto, en yo decir que yo no quiero tener una relación cercana con ella porque entiendo que estar cerca de ella me va a causar
un conflicto en mi vida por todo lo que ya yo he vivido anteriormente con ella. Mira, mi sugerencia también es que hagas terapia. Yo no puedo decirte que eres tú la que tiene el problema o que es tu mamá la que tiene el problema o que son tus abuelos los que tienen el problema. En realidad, la figura parental que tú tienes, la figura de mamá, es la de tu abuela y la figura de papá es la de tu abuelo, porque tú creciste con ellos. Entonces, ellos fueron los que te criaron y te dieron todo lo que tú tienes ahora. Entonces, pero tu mamá, que fue la que te trajo al mundo, tú estás hablando de que es muy conflictiva. Por supuesto que hay mamás que son mamás tóxicas, claro que sí, pero precisamente es importante hacer terapia. Y no es la terapia para que vivas con ella, es la terapia para sanar precisamente ese conflicto que se está dando para que tú también y puedas seguir tranquila, ¿no? Pero y que no tengas esos pensamientos de que si seré yo una mala hija o qué será lo que está pasando. No, es que simple y llanamente tú no te criaste con ella. Entonces es lógico que tú no sientas el afecto que puedes tener igual que con tu abuela. No es lo mismo. No es lo mismo porque tu mamá te trajo al mundo, pero cuando se separó, te dejó con los abuelos y si no se construyó de pronto ese vínculo independientemente de que estuvieran separados. Entonces, sí es importante que hagas terapia para tú sanar, no necesariamente para que tengas ese vínculo cercano con la mamá, pero sí para que tú sanes. Ok, gracias. Muy bien, vamos a escuchar entonces a Enilsi. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a participar de este taller. Dos cosas. Primero, en relación al tema de Marisa. Mi relación con mi madre fue muy parecida al escenario que ella describe. Igualmente a mí me criaron mis abuelos paternos y no tuve ese vínculo muy cercano con ella. Y también coincidencialmente, desde mi criterio, mi mamá tenía cierto comportamiento que yo consideraba y considero todavía que no eran los más adecuados. En mi caso, si hubiese tenido la oportunidad de hacer terapia antes de tener una relación cercana con ella, entiendo que hubiese sido mucho mejor. Obviamente tú eres adulta, Melissa, y eres dueña de tus decisiones, y cada escenario, aunque sea parecido, tienes muchas cosas diferentes, porque cada persona es diferente, pero si yo hubiese tenido la oportunidad antes de tener una relación cercana con ella, de sanar esa percepción que yo tenía de ella, hubiese sido muchísimo mejor, entiendo. Y ya mi mamá lamentablemente no está aquí en esta tierra, pero sí, si hubiese tenido la oportunidad de hacer terapia, lo hubiese hecho y por ahora, hasta que yo no tuviera una, una vista saludable de mi relación con ella, hubiese preferido mantener la distancia que tenía. En cuanto al tema de Melissa, Gracias. Eh, ¿sí? Sí, quería decirle a Enilsi que muy bien y que sí, es cierto, si hubiera tenido la oportunidad de sanar y aunque la mamá no esté en este plano, todavía tiene la oportunidad de sanar ese sentimiento que generó en ese momento. Y también hay algo que tanto se lo digo a Melissa como a Enilsi, eh, nosotros como hijos no tenemos el derecho, vamos a decir, de juzgar el comportamiento de nuestros padres, aunque nos haya parecido terrible para nosotros o que fue un comportamiento inadecuado. Sí, es posible que lo haya tenido, pero nosotros como hijos simplemente tenemos que eh, aceptarlos tal y como son y lo que hicieron. Siempre, como les dije, no hay una familia perfecta, no hay un padre perfecto tampoco, no hay una madre perfecta.
y nosotros como hijos no debiéramos realmente juzgar el comportamiento de nuestros padres. Así es. Entonces, en cuanto a mi consulta personal, una pregunta que me surge, un escenario, en el caso de que tú te crías bajo una dinámica familiar, o sea, no en el caso de tus padres, sino con tíos y abuelos. Entonces, dentro de esa dinámica, o sea, la figura de autoridad que quieren imponer no es ni siquiera tu abuela, que es quien te está criando, sino una tía, por ejemplo, padre ausente, madre ausente. Pero tú como niño recuerdas eh, eh, esa dinámica, cómo te hacía sentir, porque tal vez esa tía es una persona que te cuida, que te protege, te alimenta, te mantiene aseado, pero no es muy afectiva, no es una persona que demuestre cariño ni verbal ni físicamente, no da abrazos, no da besos, no dice palabras de motivación ni nada de eso. Entonces te toca a ti ya después de adulta estar con esa misma dinámica con, por ejemplo, con tu hijo. Y tú recuerdas que esa dinámica a ti como niño no te gustaba. Entonces, en este caso, ¿qué se podría hacer? No. Uno como madre. Claro, no, porque esa dinámica que se dio en ese momento pudo afectar el desarrollo del niño, porque cuando un niño está pequeño, es obligación, es responsabilidad de los padres dar el afecto. Sin embargo, tú ya creciste y como tú ya creciste, es responsabilidad tuya quererte y darte cariño tú misma. Entonces, tienes que romper, vamos a decir, romper con esa dinámica porque tu hijo sí necesita del afecto y del cariño. No sabes cómo darlo, pero puedes aprender. Sí, pero esta parte yo la tengo clara de que ya el patrón de que tal vez tú no recibiste mucho afecto, pero sí tienes la capacidad porque tu hijo, tu ser querido te lo genera y tú sí se lo puedes dar. Yo me refiero al escenario en el que se está viviendo prácticamente lo mismo. Por X razón, tú tienes que ausentarte como madre, aunque no sea todo el tiempo, y tu hijo pasa tiempo con esa persona que contigo no fue afectiva ni cariñosa y tampoco lo ves con tu hijo. Entonces tu hijo te lo deja saber. Bueno, cuando tú tengas la oportunidad, pues porque si en este momento no hay otra solución que no sea porque estás viviendo bajo ese mismo techo con esa misma persona, entonces realmente tú no puedes, pudieras quizás hablarle un poco a esa persona, a esa tía, pero si es una persona que nunca en la vida ha sido afectiva y no, tú no lo puedes cambiar, entonces tú tienes que procurar quizás en algún momento cuando tú puedas y tengas tú hayas desarrollado otras habilidades, pues entonces salir de ese núcleo familiar en el que estás para que tú puedas brindarle al niño, si tú le das el cariño y el niño tiene que saber que ese es el más importante realmente es el de mamá, ¿no? Claro, yo entiendo que para un niño es difícil no ver lo que está pasando con lo que está pasando con él, pero realmente no puedes hacer nada. Pero no quiero que nos salgamos del tema de la ruptura familiar, ¿eh? Sí, De acuerdo, gracias. muy bien, gracias por sus preguntas y también a Luz Marina por sus aportes. Vamos a ver si tenemos alguna más. Dicen por aquí, desde los espectadores que están por el canal de Facebook, si podrías explicar sobre el duelo y por qué motivo no se supera. Bueno, hablar de duelo, eso es otra charla, porque inciden muchos factores, pero el duelo, porque hay diferentes tipos de duelo también. Entonces, por eso no me puedo quedar hablando del duelo per se. ¿Por qué no se supera? Porque es que
el sentimiento de esa ruptura por la partida de esa persona, siempre tú lo vas a tener en tu mente y en tu corazón. Entonces tú aprendes, siempre te duele porque tú quisieras que esa persona estuviera presente. Entonces, no se supera en el sentido de que por dentro tú tienes ese dolor, pero tú aprendes a vivir sin la persona. Entonces tú puedes desempeñarte en tu vida cotidiana de manera normal y haces tu vida totalmente normal y eso está muy bien. Lo que sí es que dentro de tu corazón sigue existiendo ese dolor. Ahora, ya voy a poner ahí un pero. Y si tú, por ejemplo, no eres capaz de seguir tu vida normal, entonces ya estamos hablando de un duelo patológico que necesita la ayuda, el acompañamiento de un profesional que maneje duelo. Así es, así es. Bueno, se puso bastante interesante este conversatorio. Al inicio estábamos motivando, pero ahora, ¿verdad? Hay algunas preguntas en el chat que por razones de tiempo vamos a ver la posibilidad de hacérselas llegar a Luz Marina y con mucho gusto pues estaremos extendiendo esas respuestas. Recordarles que esta sesión queda grabada y colgada en el canal de YouTube Casa Abierta RD, también queda colgada en Facebook. Y ahora, antes de pasar, ¿verdad?, al cierre formalmente y a los agradecimientos formales a Luz Marina, vamos a darle su aplauso. ¿Dónde está Ingrid? Ay, estoy aquí, estoy esperando. Bueno, pues un tema fabuloso que de verdad yo creo que ese tema necesita como 5 partes más. Entonces, vamos a darle a Luz Marina un aplauso bien fuerte. 1, 2 y 3. Bravo, bravo para Luz Marina. Bravo, bravo, Gracias. gracias. Gracias por permitirme servir. Bueno, pues formalmente, Luz Marina, muchísimas gracias. Ha sido un placer esta sesión. También para mí compartirla contigo y escuchar todos tus saberes. Recordarles a ustedes y también agradecerles por estar presentes, motivarles a participar de las siguientes sesiones que estaremos presentando. Vi que preguntaron por ahí si tenemos más. Sí, estas sesiones se realizan todos los viernes a las 6 de la tarde por Zoom y por Facebook Live. En la próxima... Catherine, Ajá. espectacular. Estoy sorprendida. Mis felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, pues la próxima semana estaremos trabajando en relación a la ruta crítica de la violencia contra la mujer, con la experiencia de la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santiago. Entonces, no se lo pierdan y muchísimas gracias por acompañarnos. Y Luz Marina, otra vez, gracias. Siempre, siempre, siempre. Bye, bye. Buen fin Bye, de semana. bye. Que estén bien. Buen fin de semana a todos. Igual.